vemos aquí que este oligodendrocito, fíjense, es una sola célula que está rodeando 1, 2, 3 axones. Y conforme dé más y más vueltas, ese axón va a conducir mejor el impulso nervioso. ¿Por qué se les da tanta información a ustedes? Para que activen determinadas zonas de su cerebro, para que su cerebro madure más y tenga mejor conexiones. De toda la información que se les da, probablemente el 10% les sea útil, y más aún, quizás el 1% la recuerden cuando sean médicos. Pero lo importante es que con esa información van a poder procesar mejor lo que ya ustedes van a manejar cuando hagan su práctica clínica. Ya ustedes van a madurar lo suficiente para que ese impulso nervioso no sea de ahora, que cuando dan un examen, como no piensan bien, como no está bien procesar información, simplemente dan la respuesta equivocada. O cuando se les pregunta una cosa, contestan otra. Pero si estuviera una buena conexión, una buena mielinización, le aseguro que sí sería una buena respuesta o un buen resultado. Bueno, ahí ven entonces las características de un oligodendrocito, cómo está rodeando a los axones para dar la función de una mayor velocidad de conducción. Microglia, sustancia gris y blanca, núcleo denso, alargado, citoplasma pequeño, es esencialmente defensivo, forma del sistema histiocytario y deriva del mesodermo. Vemos un esquema, un corte histológico, y solamente mencionarlos. Hay astrocitomas, ependimomas, oligodendrogliomas, neuroblastomas. Ya ustedes estén en capacidad de la parte histológica hacer el correlato patológico. No les voy a pedir qué cosas son, qué patologías son esas, pero sí de dónde derivan. Eso sí podría ser fácil la pregunta. Les decía antes, las biopsias a veces son subestimadas porque a través de la inmunohistoquímica, la proteína que yo les mencionaba, ácido grafibrilar, de las glías, van a determinar presencia o no de tumores, necesidad o no de hacer una cirugía. Trujillo, ¿no? La boca de la luna. Haciendo un paréntesis, y le decía el grupo anterior para no hacer diferencia con ustedes, más de uno de ustedes tendrá un padre quizás que tenga una edad avanzada, ya sé que eso hice desde el inicio de la clase anterior. La vejez debería ser signo de función superior avanzada. ¿Por qué llegamos a tener, y eso que no tengo un lineamiento político, tuvimos una aprista, uno de los pocos apristas que tuvo una mente muy clara, Luis Alberto Sánchez? ¿Por qué tuvimos a Basadre? ¿Por qué tuvimos a un Neruda? ¿Por qué tuvimos a tanta gente prodigiosa, a un Einstein? Porque simplemente utilizó su cerebro, hizo posible que su sistema nervioso sea óptimo y llegó a desarrollar al máximo su capacidad superior. Pero eso se consigue solo si hay conexión. Si ustedes tienen un padre que tiene una edad determinada, si ustedes tienen un abuelo que tiene una edad determinada, si ese abuelo todo el tiempo está en la casa, ni siquiera el nieto o la nieta está con él, ya no ve bien, ya no ve, ya no lee, ya no escucha, y si está con muy poco estímulo, su cerebro se va evolucionando. Ya ni siquiera es Alzheimer, es demencia senil. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Saquen conclusiones. Es conexión. El ser humano va a llegar a más, porque tiene mayor conexión ahora, ¿no? Cuestión de segundos. Con Europa, con Estados Unidos, con un satélite se llegó a diferentes partes. Conexión. Ese es lo que es la sinapsis. La sinapsis nos permite conectarnos. Que una neurona pase a otra la información. Y a través de eso se procese, se elabore, se consiga, se obtenga un resultado.
apoyar un mentón, ver su celular ahí en plena clase, ¿no? En vez de estar atendiendo la clase. Por eso que yo lo jalo en la práctica, y de hecho el lunes o miércoles, ¿no? No sé, pero igual. Importante que recuerden que la sinapsis tiene 3 grandes regiones: presináptica, hendidura sináptica y postsináptica. Esas 3 regiones son importantes que existan para que la sinapsis sea tal cual es, para que se pueda producir la conexión. Vamos a ver, acá vemos un esquema y vendría a ser, puede ser un axón, una dendrita, perdón, con un axón. Puede tener diferentes conexiones a nivel del mismo cuerpo, a nivel del inicio o a nivel de la terminal. Y vemos acá claramente los axones y las dendritas que están conectadas de diferentes formas. ¿Es posible? ¿Es necesario? Sí, porque si no, no podría realizarse la comunicación. Hoy día no he tenido tiempo, en esos últimos 2 años, lastimosamente he querido añadir varias diapositivas, las estoy explicando, pero ahora no son 40, son más de 50 los neurotransmisores identificados como tal. Ni siquiera están así distribuidos, están en 2 grandes grupos, ¿sí? 2 grandes grupos. Los neurotransmisores de moléculas pequeñas y de acción rápida, y el otro gran grupo, los neurotransmisores de acción lenta y de tamaño grande. Fácil de recordar, ¿no? Recuérdense un tráiler, ¿cómo es su recorrido? Lento. ¿Cómo es un recorrido de un Ferrari, de un Nissan o de un Toyota? Rápido. Entonces, moléculas pequeñas, acción rápida; moléculas grandes, acción lenta. En esos 2 grandes grupos están. Y después se subdividen en cada uno de esos grupos de acuerdo a su composición química, en péptidos, aminas y hormonas. Listo, ya tienen la gran clasificación de los 50. De todos ellos, hay 3 estrellas ahí. Las acetilcolina, la que está arribita, la norepinefrina, la dopamina. Las más importantes, porque son las neurotransmisores que van a hacer las más importantes funciones. Los polipéptidos, sí, ¿no? Dice que el joven, ustedes, tienen muchas capacidades. Soportar el dolor, ¿no? Se jalan, a veces salen mal de un curso, lo aprueban como sea, les duele poco y siguen, ¿no? Bien, pero tiene que ser mejor el siguiente. Y estoy todavía en la decisión porque cambio en la universidad, no sé si se han enterado, creo que sí. Hay 2 grupos que han entrado juntos, es decir, ya no hay una promoción por año, hay 2 promociones, y tenemos que dictar tanto histología, primer semestre y segundo semestre, y patología también primero y segundo. Y no quiero dejar patología, así que probablemente me encuentre con todos ustedes, porque voy a estar de coordinador ahí. Y veré sus notas, porque yo tengo todas las notas de ustedes. Y les diré que tienen que mejorar, ¿no? Cuando hagan patología. Porque patología ya es un paso para entrar a clínicas. Y si esta parte no la han aprendido bien, es un problema cuando se hace después. ¿Sí? Bueno, vemos que todos estos neurotransmisores no son inclusiones, algunos son inclusiones, pero esos neurotransmisores están incluidos en vesículas de 20 a 65 nanómetros de diámetro. En esas vesículas, aquí, en la región presináptica, van a estar localizadas. Y gracias a una sustancia, calcio, va a ser posible de que se movilice. Paréntesis, no es clase, no es para que lo tomen en cuenta ni lo anoten, sí para que lo aprendan de repente, como práctico. ¿Saben cuál es la principal enfermedad en nuestro país en la infancia? Aparte de la ira, la EDA, ¿no? ¿Saben qué, no?
enfermedad diarreica aguda. ¿Y la ira? Infecciones respiratorias altas, agudas. La EDA, que es la enfermedad diarreica en el infante, en nuestro país muchos niños tienen 3, 5, 10 episodios por año. No ustedes probablemente, aunque no sé cuál es la causa de algunos de ustedes que no respondan bien, pero en la mayoría de niños en nuestro país, por eso que se hacen apráxicos, por eso que se hacen torpes en pensamiento, por eso que hablan mal, entre otras cosas, porque en la infancia han tenido diarrea. ¿Y por qué hago relación de esto con lo de acá, de sinapsis y estímulo o impulso nervioso? Por lo siguiente, para que un neurotransmisor se traslade en una vesícula necesita calcio, y ese neurotransmisor sin calcio no se moviliza. ¿Y qué se pierde en una diarrea? Aparte de los electrolitos, uno de los importantes, calcio. Conclusión, bajo el calcio, torpe en el movimiento, torpe en el pensamiento, torpe en el hablar. ¿Sí? Entonces ya saben por qué tenemos tanto torpe en el Perú. Porque su principal enfermedad en la infancia es eso, y ese niño no desarrolla. Pero felizmente que la buena alimentación, el buen estímulo, etcétera, etcétera, hace que alguno sea estudiante de medicina, alguno por ahí que sea alumno mío, no lo sé, pero la mayoría sí tiene la capacidad de evitar eso. Ahora ya saben qué importante es el calcio en la niñez, que lo van a aprender cuando hagan clínica y pediatría, ¿sí? Cerramos ese punto solamente de aclaración y vemos esto, sinapsis. Lo van a ver mucho mejor, lo van a ver con detenimiento en fisiología. El estímulo hace que ese neurotransmisor se movilice a través de la molécula de calcio y finalmente por exocitosis se produzca la liberación y la activación. Es decir, acá estaba la vesícula, llegó hasta aquí, se liberó el neurotransmisor, hizo el efecto en los receptores que serían ustedes. Indirectamente, mi neurotransmisor sería lo que yo hablo. El receptor de ustedes serían sus oídos que están captando el sonido. Apertura de canales, despolarización, actividad, movimiento, efecto, estímulo, concluido. ¿Sí? Si es de neurona a otra neurona, es neurotransmisor. Pero si es de neurona a cualquier otra célula, es transmisor solamente. ¿Sí? Hay diferencias. Pero, por ejemplo, su compañera que agarró la cabeza de su otra compañera, ¿lo puede hacer todo el tiempo? No, porque su músculo y su impulso nervioso no va a ser indefinido, no puede ser indefinido. Se puede agotar también. Para que no se produzca eso, está la acetilcolinesterasa y la catecol o metiltransferasa, que son dos enzimas que inactivan a los neurotransmisores para que ese impulso, ese movimiento, esa reacción, ese estímulo se corte. Y se acabó, se terminó el estímulo. Todas las sinapsis pueden ser distribuidas o clasificadas en simétricas y asimétricas, y también tiene su componente eléctrico o químico a la vez. ¿Algunos de ustedes saben pues de este Bolt o de ese fondista que se cayó en las Olimpiadas y que a pesar, el keniano, ¿no? Y que a pesar de eso siguió corriendo y llegó en primer lugar? En ese fondista prima la sinapsis simétrica, en Bolt las asimétricas. ¿Por qué? Saquen deducción y lo van a revisar mucho mejor en fisiología. Si yo necesito un movimiento rápido de segundos, tengo que tener un impulso predominantemente excitatorio.
que su principal actividad sea despolarización y que tenga un espacio más grande como para yo poder a través de ese espacio saltar más rápido y conducir más rápido mi estímulo. Por lo tanto, ese es el rápido, es la liebre, es el velocista. Por el contrario, este es el lento, el bondista. Tiene que inhibir la actividad o disminuirla, porque si no se agotaría esa fibra muscular. Tiene que emplear la hiperpolarización para que sea sostenida en el tiempo. Y tiene que tener menor tamaño para que ahorre ese tiempo de energía. Por lo tanto, es una sinapsis inmediata. Ya saben la diferencia entre una y la otra. Y eso ustedes lo van a revisar muy bien cuando hagan fisiología. Es un adelanto, pero sí me toca darles la información a ustedes ahora. Vemos la sinapsis, vemos las vesículas. Su compañera creo que antes dijo, neurotransmisores son los únicos, no neurotransmisores también los hay. Y estas son tan importantes como las anteriores. ¿Por qué? Porque no había membranas de las vesículas, porque no había empaquetamientos, porque no se producirían las funciones de toda esa lista de sinatobrevina, sintaxina y demás, que están ahí, que ustedes lo van a aprender muy bien. Porque una tiene que ver con el anclaje, con la proteína de acoplamiento, otra tiene que ver con la proteína de unión, con evitar la unión, otra tiene que estar en reposo, el reciclamiento, etcétera, etcétera. Cada una tiene un papel importante. Y a su vez, hay no neurotransmisores específicos, preparación de las vesículas, la regulación de la plasticidad de la sinapsis, el RIM, tiene mucho que ver con el aprendizaje. Tienen que dormir ustedes. Digo, no, pero no hay tiempo. Si quieren tener una buena memoria, como a mente sorprendente, tienen que dormir. Si están cansados y fatigados, no pueden quedarse de largo. Tienen que dormir aunque sea 1 o 2 horas. Si no, su cerebro no va a fijar el conocimiento. Si lo está haciendo hasta ahora, es por eso que yo les pregunto en una clase y a la clase siguiente no me responden. No aprendieron. Y ese es el truco, porque no están durmiendo adecuado y no están captando la información de esa manera. Y la repetición es importante. Por eso no quiero quejarme, ¿no? Pero de repente es necesario. Y vemos la regulación de la exocitosis con el último componente de neurotransmisores que está ahí en el esquema. Importante, por favor, revisen eso, porque de ahí vienen no una, sino varias preguntas. Y acá la entendemos mejor. Fíjense, esa vesícula que está casi a la terminal axonal, esa vesícula se está trasladando gracias a la presencia de calcio que debe estar por ahí, llega hasta la hendidura sináptica, se produce la exocitosis, se produce la liberación, se produce la activación del segundo y se produce el movimiento, despolarización, lo que fuera a darse. Esta es la razón por qué tienen que ustedes recordar. Fíjense, proteínas, ¿no? El citoesqueleto de la unión, el desencadenante, la proteína de anclaje, la proteína de unión, la proteína de fusión, todas y cada una tienen una función específica para que se produzca la sinapsis. Cada una tiene una razón para que la sinapsis se complete. ¿Sí está aquí, no? Bueno, estamos casi para terminar. Vemos los ganglios, los nervios y las terminaciones nerviosas y finalmente después la parte de ojo y acabó la clase. Revisemos los ganglios. Es bastante sencillo, no es quizás para demorarnos. Acá vemos la presencia del sistema nervioso periférico. Todo ese es central. Acá está la columna vertebral y todo ese es periférico. De lo que acá es la primera neurona, acá llega a ser la conexión de la segunda neurona. Si es motora, ¿no es cierto? Si es sensitiva, aquí llega la primera neurona. Si es que hace estación. Si no hace estación, sigue de largo. Como lo van a reconocer bien en neuroanatomía.
igual, sensitiva o motora, cualquiera sea la dirección de esas fibras vegetativas. Ganglios, recuerden, los cuerpos neuronales en ganglios están periféricamente, ¿eh? También constituyen axones, fibrocolagenoso laxo, pocas células a muchas células, 50.000 células por ganglio, el ganglio más grande que tenemos. Los componentes, no se olviden, periféricas son las células y central las fibras. Las células son casi en su predominio pseudounipolares. Ahí vemos un corte de un ganglio. ¿Qué zona del ganglio sería? ¿Central o periférico? Periférico. ¿Ya? El predominio de células en ubicación del ganglio es periférico. Clasificación, también ya parte de fisiología, ganglios raquídeos, sensitivos, simpáticos y parasimpáticos, lo que son vegetativos, ¿no? Los anteriores son sensitivas cefalorraquídeas. Nervios. Constitución, a diferencia de los ganglios, tienen axones, célula de Schwann. Acá sí es célula de Schwann, por favor, no es oligodendrocito. Fibroblastos, vasos sanguíneos. Cuando un nervio se observa, lo que rodea al nervio es epineuro, lo que rodea, lo que recubre. Y esa capa de tejido conectivo tiene tejido conectivo, tejido graso y arteria incluso, vasos diferentes, no solo arterias sino también venas. El fascículo solamente es la capa circular de tejido conectivo denso con hasta 7 u 8 capas. Y la fibra nerviosa, el endoneuro, donde hay solamente tejido conectivo laxo. No hay tejido conectivo denso, por si acaso, solo laxo. Acá lo entendemos mejor. Al hablar de un axón, me estoy refiriendo a una fibra nerviosa, a una sola célula. Esa única célula es uno de estos puntitos que ven acá en el esquema. Ese único puntito, o esa única estructura puntiforme, para hablar mejor, es un axón. ¿De qué está rodeado? De tejido conectivo laxo. Esto. Ese es endoneuro. El tejido conectivo que rodea a un fascículo, un grupo de axones, este es un fascículo, es igual que este, es perineuro. Fíjense la consistencia, acá está, claro, ¿no? Las capas de fibras musculares, de fibras colagenosas o colágeno. No vemos en la práctica un epineuro porque no tenemos un nervio completo, no lo tenemos, pero en práctica sí vamos a ver esto de acá. Los nervios por localización espinales craneales, ¿no? El sistema nervioso son tractos o haces, no hay nervios. En periféricos sí hay nervios. Acá vemos la constitución de un nervio, cómo está rodeado por células de Schwann. Hago un alto para que se fije esto cuando haga el ejemplo correspondiente, ¿no? Un ejemplo correspondiente. Más de uno de ustedes en casa tienen o han visto algún familiar, un recién nacido. Ese recién nacido, su zona de mayor maduración, de mayor mielinización, es su médula. Pero a pesar de eso, ese recién nacido, ese pequeño, su capacidad de movimiento es muy limitada. Ustedes lo agarran y es medio gelatina, ¿sí? Su cuellito está que se mueve y ni puede mantenerse, fijo. Es decir, la mielinización comienza en la zona más caudal, es decir, en columna, en médula. Conforme ese niño, ese recién nacido, se hace lactante, ya se yergue más, ya comienza a agarrar cosas, ya se acerca al pezón de la madre, coge objetos, sigue con la mirada y hace movimientos de mirada,
de vista, hace ya una mielinización de coordinación. Entonces su mielinización ya no está a nivel de médula, es a nivel tronco cerebral. Ese niño se hace preescolar o se hace escolar y comienza a saltar su soga, comienza a saltar de un pie, comienza a manejar mejor su mano y comienza a hacer dibujos adecuados porque comenzó a desarrollar, no porque le gustó o porque sí le gustó, a desarrollar mejor trazo, mejor dibujos, mejor cálculos, etc. Su mielina está mucho mejor a nivel cerebeloso, es coordinación, es movimiento, es estabilidad. Pero ese niño ya se hizo escolar, de repente ya se hizo estudiante de medicina, ya está en un estudio superior, su maduración, su mielinización es cerebro. Lógico que la maduración del cerebro, las conexiones, la mielinización, estoy hablando de mucho más antes de la edad de ustedes, ¿no? Es en la niñez, escasamente llega a la infancia. Y todo eso, gracias a que, si el axón, que va a ser mielinizado, llega a tener 2 micrómetros de diámetro, ese axón tiene que estar revestido por mielina. ¿Sí? 2 micrómetros de tamaño es suficiente para que tiene que ser mielinizado. Si tiene menos de 2, es un no mielinizado. Si tiene más de 2, es un mielinizado. Por si acaso, el no mielinizado también tiene pliegue de mielina. Uno solo, pero tiene. No sirve para nada, pero tiene. Para aislarlo solamente. La mielina sí forma varios pliegues. Va a depender de qué tan importante, tan necesario y qué tanta movilidad o movimiento o función tenga ese axón. Va a tener muchos pliegues dependiendo de ello. Y vamos a ver que la mielina a nivel del sistema nervioso central es oligodendrocitos, ya se los dije, y Schwann periférico. Vemos cómo está un oligodendrocito, sus prolongaciones van a rodear a un axón y al rodear va a envolverlo no una vez, sino varias veces hasta que tenga la capacidad y velocidad respectiva. Célula de Schwann deriva en ectodermo, satélite, soma, Schwann central, axón. Van a producir mielina, el axón rodeado por varias mielina, y la mielina no está ni al inicio ni al final del axón. ¿Cómo se llaman esas zonas? Cono axónico y teledendro. Acá vemos un esquema. El nodo de Rambieri que está entre la zona descubierta del axón. Miren esas proteínas, ¿no? La proteína proteolipídica, la proteína básica de mielina, con sus siglas respectivas, y la proteína PO, todas ellas tienen que ver con la mielina y cómo se puede unir esa a nivel central o esa a nivel periférico. Repito, la mielina se une en pliegues y gracias a esas proteínas esos pliegues se van fusionando y juntando. Las glucoproteínas asociadas a mielina tienen una característica, presentan una proteína, una inmunoglobulina que tiene capacidad alergénica de reconocimiento de ligandos de superficie. Y debido a esa característica, es posible, cuando hay una alteración del sistema inmune, esa mielina se va a destruir y va a terminarse en esclerosis múltiple, una enfermedad calamitosa, ¿no? ¿Qué sucede? Imagínense que yo quisiera caminar, no puedo, y cada vez me identifico más y cada vez camino menos, y ya ni siquiera es caminar, ya no puedo ni siquiera mover mis músculos inspiratorios o respiratorios, ya mis órganos internos tampoco pueden realizar algunas funciones. ¿Por qué? Porque la mielina que está revistiendo no está realizando la función. Por lo tanto, viene a ver la muerte, porque con esclerosis múltiple llega a tal grado de atrofia que finalmente la persona muere.
¿sí? Entonces, ¿debido a qué? Precisamente a que tiene una capacidad inmunológica que puede reconocer a su propio organismo como extraño y producirse la degeneración y eliminación de esa mielina. Otra estructura molecular de la mielina, sí, tiene componentes como son los bucles y los dominios. Eso lo pueden ver bien en Kissenbach, donde ven ustedes cómo está constituida la mielina a nivel molecular, que es diferente los oligodendrocitos a las células de Schwann. La proteína célula mielina, que va a ser sintetizada en Schwann, marca la diferencia entre otros y a su vez sus componentes moleculares. Terminaciones nerviosas, bastante simple. Por favor, no se complique con eso, no le voy a dar mucha importancia en las preguntas que le voy a dar en el examen. Salvo sí la clasificación, que sí tienen que ustedes tener claro cuál es cuál. Epidérmicas, epidermis, así de simple. Térmicas por debajo de la piel. ¿Sí? Las epidérmicas, terminaciones nerviosas libres y con células sensitivas secundarias. Las dérmicas, quizás las más importantes, expansiones libres y encapsuladas. Miren las libres, sensación de dolor, piel y vísceras. ¿Cómo se activan? Cuando hay, por ejemplo, una rajadura, una lesión superficial, ahí se activan. Sensitivas secundarias, solamente la presión al tacto, disco de Merkel. Grande, mucosa oral, lengua, piel, en poca cantidad. Las terminaciones dérmicas, expansiones libres, flecos, expansiones, redes, mirincas subpapilares. Las dérmicas vienen a ser las encapsuladas, que eran como para que ustedes sepan, porque sí, tienen que saber, es parte de lo que deberían llevarse a la histología. Ubicación en piel, en mucosas, en mesenterio. Tienen una constitución específica y son variedades de acuerdo a los siguientes tipos. Pero para eso tenemos que tener claro, ¿por qué se llaman encapsuladas? Porque tienen una cápsula conjuntiva. Tiene una clava interna, que es la parte central, y un componente nervioso que va a ir a terminar en esa clava interna. Y vamos a ver acá. Krauss, Pacini, Golgi, Manzoni, Wagner, Ruffini. Krauss, fíjense, la cápsula, la clava y la terminación nerviosa. Pacini, que lo van a ver ustedes en el subdérmico, en el hipodérmico prácticamente. Acá de Manzoni, de Krauss, de Ruffini. Hermoso, ¿no? Meninges. No nos sirve nada una estructura ósea si es que está descubierta por meninges. Y más aún, no nos serviría nada la meninge si es que no lo amortigua el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos hueso, cráneo, ¿no? Propiamente, la dura madre, el aracnoide, la membrana basal y la pia madre. Meninges, porque está constituida por un plexo vascular fibroso, una limitante internamente, y esta dura madre tiene proyecciones, tiene compartimentos, divide al cerebro en la hoz del cerebro y el tentorio cerebeloso en la hoz del cerebro, ¿no? El tentorio cerebeloso y la hoz del cerebro. Aracnoides, trabéculas recubiertas por planas, a su vez tiene colágenas y elásticas, tiene proyecciones finas de arterias y venas. Espacio subaracnoideo donde se forma líquido cefalorraquídeo. Células epiteliales, fibrocolagenoso laxo, reticulares y elásticas, la pia madre. Y acá vemos esquemas, tanto de aracnoides como un corte histológico, una fotografía electrónica. Otra vez, aracnoides, un vaso sanguíneo y tejido nervioso. Traumatismos, infecciones tumorales. ¿Por qué ustedes hoy día tienen que llevarse esta información? Por lo siguiente.
porque ustedes son estudiantes de medicina y espero que ninguno de ustedes tenga una situación extrema de encontrarse con esto, de alguna lesión, pero estamos en Lima y tanto torpe, como ya les decía hace un instante, que puede llevar a simplemente un accidente de tránsito. Lo más leve, una fractura de cráneo. ¿Qué compromete la fractura de cráneo? La parte ósea, la parte de continuidad. Es decir, puede llegar a almacenar un hematoma fuera de la dura, o sea, un hematoma extradural. Está por encima de la dura madre y por debajo del hueso. Hay una ruptura de cráneo. Dolor, alguna signología neurológica, no más cocesos, se sutura, se da reposo, se le observa al paciente, etc. Eso lo verán en clínica. Pero usted ya sabe cuándo es un hematoma extradural. Hemorragia subdural. Ya no solamente hubo compromiso, ya no hubo ruptura de cráneo, solo hubo daño o laceración a nivel que entra la sangre hacia la dura madre y aracnoides. ¿Y qué tenemos ahí? Vaso sanguíneo. Y ese vaso sanguíneo puede estar comprimiendo y dejando de irrigar una zona específica del cerebro o del encéfalo. Eso sí es serio. Pero si por el contrario, la hemorragia subaracnoidea, eso tienen ustedes necesariamente que aprenderlo bien. Ya no es ni siquiera dura madre ni cráneo, ni el espacio. Estamos hablando que hay ruptura de vena o de arteria en el espacio subaracnoideo. Eso es vital ya. El paciente entra en coma, hay edema cerebral porque se hincha el cerebro, ya no aguanta más la presión interna, se tiene que abrir cráneo, se tiene que bajar la presión y probablemente el paciente hasta muera. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes cuando hablamos por capas, por meninges, si es un hematoma extradural, si es una hemorragia subdural o si es una hemorragia subaracnoidea. Presocoroideos se producen 150 milímetros por día. Recuerden ustedes los espacios ventriculares o sistema ventricular, el epitelio derivado del ectodermo, tejido conectivo laxo, que es de la pia madre, secreción continua y las famosas células endoteliales con capilares cerebrales unidos con uniones oclusivas y que no presentan fenestraciones. Esa es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Con todos esos componentes. Acá ven un plexocoroideo, una microfotografía electrónica. Las cataratas de Tahuamanú son mucho más altas que las famosas de Niágara, pero menos que las de Lambe. ¿Dónde están? Madre de Dios, ¿no? Lo último, ya para terminar, esto, estudienlo bien, por favor, las diferentes partes del ojo, las capas, cómo es la continuidad de la parte anterior hacia la posterior de cada una de ellas. Solo para recalcarles la parte de la córnea, no la esclerótica, sino la córnea, el epitelio poliestratificado, que es la parte más externa, el estroma, que es la gran parte de lo restante que podemos observar, de la parte de córnea, y el endotelio, que es una capa de células epiteliales planacinas, ¿no? Acá lo vemos mejor: córnea, epitelio anterior, epitelio posterior y todo el estroma. Acá el cuerpo ciliar, entre la unión del iris y la transformación de lo que es córnea esclerótica. La retina con sus capas, que la debemos aprender completamente. Para terminar, ¿por qué? Porque cada una de esas capas, desde las más elementales, que me imagino ustedes conocen, cono y bastón, van a permitirnos a nosotros reconocimiento no solo de colores, sino la percepción de la visión en la noche. Nos va a permitir recepcionar y procesar la información a través de las fotorreceptoras. Nos van a permitir interrelacionar y hacer conexiones en otras funciones, las células horizontales, las bipolares,
las famosas células de Müller con una función, las células amacrinas. Todas ellas tienen funciones específicas que ustedes van a revisar, por favor, ¿sí? Finalmente, si no tuviéramos este órgano, no podríamos tener la capacidad de observar. Cada uno ha tenido sus experiencias propias en su entorno, en su vida familiar, ahora en su vida estudiantil, pero tiene que ser más maravilloso, ¿no? Estamos atrás, tenemos que ser como eran antes nuestros antecesores, ¿no? Llegar a ser más que ellos. Nos dejaron un gran legado, pero nos hemos quedado. Ustedes, la facultad a la que yo la quiero como si fuera la mía, está dejando mucho espacio. Ustedes van a competir con muchas facultades de acá, de Lima y de provincia. Ustedes tienen que ser más grandes, pero tienen que estudiar bastantes. Nos encontraremos en patología. Gracias.